Y en un paciente con síndrome mononucleósico, o sea, fiebre, faringitis, ganglios y una reacción de Paul Bunde negativa, ¿qué podrá hacer? O sea, Paul Bunde negativo me dice que el cuadro mononucleósico probablemente no sea por Epstein-Barr, sea por otra causa. ¿Cuál será la siguiente causa en frecuencia? Citomegalovirus. Es la siguiente causa en frecuencia. También puede ser pues toxoplasma, el mismo VIH, ¿no? Pero por frecuencia citomegalovirus. Les dije que este virus es muy carcinogénico. En realidad fue el primer agente infeccioso asociado con una neoplasia. ¿Cuáles son las neoplasias que con más frecuencia me puede producir este virus? Linfoma primero cerebral, sobre todo en pacientes con VIH, linfoma de Hodgkin, de Burkitt, nasofaringio, y se ha sumado ahora último NM gástrico también, puede producirlo. ¿Ese virus y su cuadro mononucleósico se manejan? No se maneja. Más o menos, ¿cuánto tiempo me dura el cuadro mononucleósico? ¿Cuánto tiempo puede durar mi cuadro mononucleósico? Me dura aproximadamente unas 3 semanas, más o menos. O sea, en 3 semanas el cuadro puede autolimitarse. ¿Qué se dejan? AINES, solamente. Corticoides solamente se indican si es que los ganglios son muy grandes y me obstruyen la vía aérea. Dicen que puede parecer eso. Pasamos a otro tema, lo que es ahora influenza. Entonces, ¿se acuerdan de los herpes virus? Importante la latencia, importante los cuadros clínicos independientes de cada uno de ellos y sobre todo lo que es el manejo, ¿no? Herpes 1, 2 y 3 se maneja siempre con aciclovir, el herpes 5 siempre con aciclovir y en el resto dejamos que el cuadro pase por sí solo. La mononucleosis infecciosa, el cuadro me dura ¿cuánto tiempo? 3, 4 semanas, recuerden, de ahí se autolimita. Busca datos adicionales, no esperes que te pongan la triada clásica, a veces no la ponen, pues busca esplenomegalia, busca atragias, busca rash, linfocitos atípicos. Muchos creen que son blastos, no son blastos, son células distintas. Recuerda que el virus de herpes B, B larga, herpes B es el 9º herpes virus. ¿Qué cuadro me produce? Una encefalitis rápidamente progresiva en macacos, sobre todo monos, ¿no? Pero también se ha visto en humanos. O sea, tiene predilección por el sistema nervioso. Por eso que también se incluyen los alfa herpes virus, o sea, se puede manejar con aciclovir. O sea, son 9 herpes virus, solo que el 9º no se llama 9, se llama herpes B larga, B, más en macacos. Interesante lo que es los herpes. Ahora vamos a entrar a lo que es influenza, que estamos ya yendo en la época de influenza, ¿no? Virus ARN, ortomixovirus, tenemos influenza A, influenza B, influenza C. Influenza A es la más frecuente y es la que produce las epidemias y pandemias. ¿Por qué? Porque es el que más muta. ¿Y por qué muta más? Porque mira, infecta a humanos, caballos, cerdos, aves acuáticas no domésticas, entre otros. Y al infectar a varias especies tiende a intercambiar mucha información genética y aparece una especie nueva contra la cual no tenemos anticuerpos. Y es lo que ocurre cada cierto tiempo, con una periodicidad interesante, ¿no? Ustedes, no sé si se han enterado que hay brotes actualmente de influenza por el país. La última epidemia fue ¿cuándo? ¿En qué año? Fue cuando acá en la residencia, fue en el 2009. Dicen que los brotes epidémicos y pandémicos de influenza ocurren cada 10 a 20 años, siguen esa periodicidad. O sea, más o menos estamos en el tiempo, ¿no?, en que suelen ocurrir. Este virus tiene 2 antígenos estructurales muy importantes, que es la hemaglutinina, representada por una H, y la neuraminidasa como N. La hemaglutinina, la H, permite el ingreso del virus a la célula. La hemaglutinina permite el ingreso del virus a la célula. Y la neuraminidasa permite la liberación de los nuevos virus. Recuerda que el virus ingresa a la célula ¿para qué? Para replicarse dentro de la célula. Y una vez que se replica, los viriones nuevos tienen que soltarse. ¿Quién los suelta? La neuraminidasa. Una hace que ingrese y el otro la suelta. Son las proteínas más importantes y justamente de la variación de esas proteínas es que se van a dar los tipos de virus. Influenza A
afecta a humanos, cerdos, caballos, aves, mamíferos marinos. Influenza B solamente humanos, C, humanos y cerdos. El que me produce las pandemias, ¿cuál suele ser? Influenza A. Justamente por este problema, ¿no? Que infecta a varias especies. Cuando infecta a varias especies me puede dar pues algunas mutaciones importantes. Ahí está, para que entiendan esa variación. Virus de influenza se clasifican en A, B, C y solamente influenza A se divide en subtipos según la variación de la hemaglutinina y la neuraminidasa. Hasta el momento se describen hasta 18 subtipos de hemaglutininas y 11 de neuraminidasas. Cada hemaglutinina y neuraminidasa específicas para cada especie. En humanos, por ejemplo, tenemos de H1, H2, H3 y N1 y N2. Son las especies que pueden infectar al hombre. Y acá pueden surgir las combinaciones, pues, ¿no? H1, N1, H5, N1, H2, N3, etc. Como tiene gran variabilidad, gran capacidad de mutación con este virus. Solamente influenza A es el que se divide así, H y N. Entonces, este virus muta con el tiempo. Todos los años muta. O sea, ya sabemos que hay algunos cambios. Entonces dice que cada año se dan cambios antigénicos menores, o sea, mutaciones puntuales en lugares que ya sabe que el virus va a mutar, a cambiar. Es predecible esto. Ya saben cómo el virus cambia. Todos los años va a cambiar, por eso que la inmunización se pone anualmente, porque el virus anualmente cambia. Muta anualmente, pero es una mutación no muy grande, es algo menor y pues es algo predecible. Por eso que todos los años hay que recibir la inmunización contra ese virus. Pero ¿qué dice? Cada 10 a 20 años ocurre un evento importante, ¿no? Dice, hay un cambio importante en las propiedades antigénicas de hemaglutinina y neuraminidasa. ¿Qué es lo que ocurre? En una sola célula se mezclan información genética de virus de especies distintas. Una sola célula es infectada, digamos, por un virus de influenza humana, influenza aviar, intercambian información genética y dan origen a un nuevo subtipo de virus. Se ve mejor eso en el siguiente cuadro, mira. Tienes influenza humana, tienes influenza aviar. Ambos virus infectan una sola célula. ¿Y cuál es el resultado? Intercambian material genético y dan origen a un nuevo subtipo de virus contra el cual los humanos no tenemos anticuerpos. Ese evento dice que ocurre cada 10 a 20 años. La última fue en el 2009, ¿no? Estamos ya justo entrando, pues, ¿no? Y hay casitos de influenza que puede ser por ese evento. Entonces, los cambios antigénicos son el resultado de recombinación del ARN viral en una sola célula. En una sola célula se intercambia material genético y se da origen a un nuevo subtipo de virus. ¿Cuál es el cuadro clínico del virus influenza? Me da una gripe, obviamente. ¿Cuál es la diferencia entre un resfrío común y una gripe? El resfrío común, ¿quién lo produce? Rinovirus. Y la gripe, influenza. Rinovirus, ¿qué me da? Resfrío común, rinorrea. Malestar general, fiebre de bajo grado, rinorrea, sobre todo rinorrea. ¿Ya? Dolor faríngeo, fiebre de bajo grado, rinorrea. En cambio, la influenza no me suele dar rinorrea, no es muy abundante, o no me la da. Me da dolor faríngeo, pero sobre todo, ¿qué? Cefalea, mucha cefalea. Los atípicos de influenza, mucha cefalea, mialgias y postración. Creo que nosotros mismos podemos diferenciar. A veces nos resfriamos y bueno, podemos trabajar, podemos ir a la guardia con el moco ahí, pero no pasa nada. Pero a veces que nos resfriamos y nos postramos, ¿no? Esas son influencias, gripes influencias. Digamos que con el resfriado común puedes ir a la guardia y con la gripe no vas a la guardia. Aunque igual no vas con las dos, ¿no? Pero más o menos el otro te postra. No da mucha rinorrea. Dolor faríngeo, mialgia, cefalea. El cuadro se autolimita solito pasa en 3-5 días. Los antivirales no han demostrado ningún beneficio.
En el periodo de epidemia con influenza que estaba de moda dar, ¿se acuerdan? O celtamivir, ¿no? ¿Qué cosa es? Inhibidor de la neuraminidasa. ¿Qué hacía esta enzima, se acuerdan? ¿Ingresaba el virus o lo soltaba? Lo soltaba, ¿no? Recuerdan que la liberación de los viriones se da por la neuraminidasa. Entonces es un inhibidor de la liberación de los virus. ¿Ok? Pero no se ha visto que tenga impacto en prevenir complicaciones, ¿ah? No. A lo más se acorta la enfermedad en 1 o 2 días, sino que en ese momento, por la epidemia y todavía quedara algo, bueno, dieron eso, pero no, en realidad el curso iba a ser el mismo. ¿Qué puede ocurrir con estos pacientes? Complicaciones. ¿Cuál es la complicación más común? La neumonía. Neumonía viral, neumonía viral. Recuerda que influenza es la causa más común de neumonía viral. Neumonía viral. Pacientes por lo general jóvenes con un cuadro de insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva y que ven en la placa de tórax un patrón intersticial bilateral, intersticial bilateral. Un paciente joven, ponte, no VIH, que hace un patrón intersticial bilateral de forma brusca, aguda, muy sintomático, puede ser una neumonía viral. Ahora, esa neumonía viral por influenza puede sobreinfectarse con bacterias. ¿Qué bacterias son las que más afectan? Les dije en la clase de neumo. La bacteria que más me sobreinfecta una neumonía por influenza, ¿cuál es? Neumococo. Y en segundo lugar, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. En ese tiempo que estuvimos viendo influencias aquí en el hospital, los que más se complicaban eran ¿quiénes? Los inmunosuprimidos, ¿no? Los de siempre. Inmunosuprimidos, adultos mayores, gestantes y obesos. Los obesos se complicaban muy feo, y ahí iban a ventilador mecánico, horrible. También que puede producirme me da miositis, Guillain-Barré, entre otros. Entonces, acuérdense bien, escasa rinorrea, cefalea muy intensa, dolor faríngeo, cefalea, postración. Cuadro autolimitado, 4 o 5 días. Vacunación anual, ya saben, porque el virus cambia constantemente. Arbovirosis. ¿Cuáles son los arbovirus? ¿Qué cosa es un arbovirus? Arbovirus. Es un acrónimo, ¿ya? Son virus transmitidos por artrópodos. Virus transmitidos por artrópodos. Son varios arbovirus. ¿Qué arbovirus tenemos acá en el Perú? Mirán, dengue, ¿no? A ver. Tenemos a los togavirus. En los togavirus, ¿cuáles tenemos? Virus de chikungunya. Está acá en el Perú. ¿Qué más tenemos de los togavirus? ¿Solamente ese? También tenemos el mayaro en la selva. Es raro, pero hay. Flavivirus. ¿Cuál tenemos acá? Fiebre amarilla, dengue, virus del Zika. También hay otros en otras partes del mundo, ¿no? Aquí está, mira, el virus de la encefalitis del Nilo, ¿no? Del este oeste, que es la principal causa de encefalitis viral en Estados Unidos. Acá tenemos entonces en el Perú de los togavirus, chikungunya, el mayaro, flavivirus, tenemos fiebre amarilla, tenemos dengue, tenemos Zika y los bunyavirus. ¿Cuál tenemos acá de los bunyavirus? A ver, del Valle del Rif no creo, de la Cross tampoco, Toscana menos, ¿no es cierto? Tenemos oropuche, no es ores, oropuche, oropuche. ¿Ya? En la selva también, tenemos mayaro y oropuche en la selva. Son raros y los cuadros son muy parecidos a dengue. Finalmente el diagnóstico no va a ser tanto clínico, ¿no? Por clínica nadie va a decir, tú tienes oropuche, ¿no? Tú tienes dengue, no es serología, pues. El cuadro se parece bastante y se maneja igual, o sea, observación. Virus del dengue, virus ARN, flavivirus, ya saben que es un arbovirus. Tiene 4 serotipos, DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. ¿Cuál es la importancia de los serotipos del virus dengue? ¿Por qué son importantes los serotipos del dengue? Lo primero, confieren inmunidad específica. Confieren inmunidad específica. O sea, me da dengue por DEN1 y nunca más me va a dar dengue por DEN1. Pero sí por 2, 3 y 4. Ese es el problema.
que la segunda infección puede ser más grave. O sea, una infección previa por un serotipo distinto me puede condicionar una enfermedad más severa. O sea, me dio dengue por DEN 1 y luego por DEN 2, más posibilidad que el dengue sea severo. ¿Mm? Y el serotipo más fastidioso es el DEN 2, ¿no? El DEN 2 suele ser el más grave. El 2 y el 3 son los más graves, el 2 sobre todo. Ahora, acá les he puesto algo sobre la estructura del virus. Tiene varios antígenos estructurales y no estructurales. ¿Cuáles son los más importantes? Dicen de los estructurales la E4, ¿no? En la proteína E4 sobre todo, de la variación de esa proteína E4 dependen los serotipos del virus dengue, la E4. Eso es lo que suelen mencionar. Luego de los no estructurales tenemos el antígeno NS1, ¿no? Ese antígeno NS1 es importante para el diagnóstico. Es lo que se pide al paciente, antígeno NS1 para el diagnóstico. Distribución en zonas ecuatoriales donde hay mucho calor y donde se favorece la proliferación del mosquito, norte sobre todo del Perú y la selva. Miren el mundo, los serotipos cómo se distribuyen, ¿no? En el año 70, ¿no? En Oceanía nomás los 4, en América, África 2, y actualmente pues en el mundo están todos los serotipos, ¿no? Ya no hay ningún límite. En el Perú también están todos los serotipos. ¿Cuánto es la mortalidad aproximada por virus dengue? 5%, pero la mortalidad depende. Depende si hay brotes de la enfermedad. Cuando hay un brote de enfermedad, la mortalidad aumenta. ¿Por qué aumenta la mortalidad? Digamos que en el norte hay un desastre natural, un fenómeno del Niño, inundaciones, ¿ya? Hay muchos mosquitos. Si hay muchos mosquitos, hay más posibilidad que tengas dengue más de una vez, ¿no es cierto? Y si tienes dengue más de una vez, más posibilidad que el cuadro sea grave. Entonces, en los brotes, la gravedad aumenta y aumenta la mortalidad, porque es más probable que tengas más de una vez el virus, ¿no? La mayoría de casos concentrados sobre todo en el norte del Perú y en la selva. En Lima, sobre todo en el cono norte, ¿no? Se han visto casos en Comas, Caraballo, asociado pues a los mercados, los cementerios, la gente deja el agua ahí, su florcita, vienen los mosquitos y hay un problema, ¿no? En el sur del Perú, Ica, comenzaron a haber casos entre comillas de dengue en Ica, dengue en Ica era Zika, ¿ya? Al final. Los cuadros se parecen bastante, como les digo. El vector, Aedes aegypti, ¿no? El vector de los arbovirus, fiebre amarilla, dengue, chikungunya, Zika. Donde esté el vector, es posible que se dé la enfermedad, ¿no? Es la condición. Es el vector en tu ciudad, es posible que la enfermedad se dé acá. ¿Okay? Sus estadios, huevo, larva, pupa que puede producir. ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad del dengue? ¿El cuadro clínico dura cuánto tiempo más o menos, aproximadamente? Duración del cuadro clínico del dengue, ¿cuánto es? Dura no más de 14 días, es más, menos de 10 días. Menos de 10 días tiene que durar el cuadro clínico del dengue. Los 3 a 4 primeros días, ¿por qué se caracteriza el cuadro? Es la fiebre rompehuesos, ¿no? Es la fase febril. Los 3 a 4 primeros días, la fiebre rompehuesos, fase febril. ¿El cuadro por qué se caracteriza? Se caracteriza por una fiebre alta, por cefalea, artromialgias. También hay un exantema, rash. El rash aparece después de los 3 a 4 días. Esa fase febril me dura 3 a 4 días aproximadamente. 3 a 4 días. Y el rash aparece al final del tercer cuarto día. Ese rash del dengue, ¿cómo se describe? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la descripción que le dan al rash que produce el dengue? O sea, fiebre, cefalea, mialgias, al tercer cuarto día un exantema, un rash. ¿Cómo se describe ese rash del dengue? Tiene una descripción. Lo ponen como islas blancas en un mar rojo. Islas blancas en un mar rojo así. Esta foto es del Mandel, ¿ya? Del libro de Infecto, ¿no? Bueno, islas blancas en un exantema. Quizá acá no lo vean tan bien, ¿no? La siguiente foto es un residente de Infecto en mi hospital que fue a Piura, ¿no? Miren,
Islas Blancas en un mar rojo. ¿Se dan cuenta? Islas Blancas en un mar rojo. Mejor que la del Manden, ¿no? Desde acá. Eso es lo que van a ver. ¿Por qué es importante la distribución y por qué es importante el tiempo en el cual aparece? Porque yo les pongo un cuadro clínico, fiebre, cefalea, mialgias. ¿Qué puede ser eso? Puede ser fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Incluso también te puedo poner rash. Pero el rash, por ejemplo, la tifoidea aparece ¿cuándo? Al tercer, cuarto día. Ayer les dije, en la segunda semana. Aparte que la tifoidea me dura semanas, ¿no es cierto? En cambio una semanita, el dengue. Se interesan los tiempos de presentación de cuadro clínico porque, si se dan cuenta, los cuadros clínicos se parecen bastante en todas las infecciones, bastante. Interesa la epidemiología y en qué momento aparece. Fase febril me dura 3 a 4 días, 3 a 4 días. Luego viene la fase crítica, 3 a 4 días más. Acá la fiebre baja, baja la viremia, pero el cuadro tiende a empeorar. Baja la fiebre, pero el cuadro tiende a empeorar. ¿Por qué? Porque hay lo que es una extravasación, hay un incremento en la permeabilidad capilar, una extravasación capilar, un escape de líquido del intra al extracelular, escape de líquido del intra al extracelular, extravasación capilar. Entonces disminuye el volumen circulante efectivo, disminuye el intravascular. Si disminuye el intravascular y el volumen circulante efectivo, hay una hipoperfusión de órganos, ¿no? Va a haber lo que es una falla renal, puede haber falla hepática, hay encefalopatía, hay miocarditis, compromiso orgánico, sistémico. Entonces, ¿en qué momento el dengue comienza a complicarse? Fase crítica, que ocurre después de ¿cuántos días? Cuarto día, quinto día más o menos. Es importante las complicaciones. Porque mire, el cuadro, como te dije, se puede parecer a fiebre tifoidea. Pero tifoidea, ¿en qué momento se complica? ¿A los 3 días? ¿Qué momento era? Tercera semana de enfermedad, ¿no? Tercera semana de enfermedad. Acá, a partir del cuarto, quinto día, el paciente empieza a complicarse. Y la complicación sistémica se da por extravasación de líquido del intra al extravascular. También caen lo que son algunas células como las plaquetas, los leucocitos, hay sangrado, shock. Interesante que el shock en el dengue no se da por los sangrados. El shock, ¿por qué se da en el dengue? El shock se da justamente por escape del intra al extravascular. Ahora, no todos se mueren acá, no todos se mueren. Ya saben que no toda infección mata, ¿no? Y tampoco toda infección va a ser pues una fase crítica. Solamente algunos son los que se complican, los elegidos, digamos, ¿no? Son los que se complican. Pero si es que te complicas, esta fase crítica dura 3 a 4 días, después ya el cuadro va mejorando progresivamente, vas a entrar a fase de recuperación. Total de enfermedad, 10 días, menos de 10 días dura. No hay dengue después de 3 semanas, 4 semanas, olvídense. No olvidarse, Islas Blancas en un mar rojo. Aparece en fase febril al final de esta, ¿no? A partir del cuarto día más o menos. Interesante, mira, fase febril 3 a 4 días, crítica 3 a 4 días, recuperación 3 a 4 días. En la fase crítica, recuerden, hay compromiso orgánico, hay falla hepática, hay encefalopatía, hay miocarditis, hemorragias, nefritis, shock. ¿Por qué? Por hipoperfusión tisular orgánica. Y los sangrados porque las plaquetas bajan, obviamente, ¿no? Eso me condiciona a shock también. Miren el lila. ¿Qué es en lila? La viremia, la cantidad de virus, la carga viral. La viremia es muy alta en los primeros 3 a 4 días. Esa fase febril del paciente es la expresión clínica de la viremia. La cantidad de virus aumentada me da ese cuadro clínico, esa viremia. Luego la cantidad de virus disminuye la viremia y baja la fiebre, ¿no? Baja la fiebre con los virus. Pero ¿por qué el cuadro empeora? O sea, baja la cantidad de virus, casi desaparece, pero el cuadro puede empeorar más bien. Mira, baja la cantidad de virus y ¿qué aumentan? Aumentan la respuesta inflamatoria, aumentan los anticuerpos y la respuesta inflamatoria. Creo que les mencioné que a veces el problema no es tanto el agente infeccioso, el problema es más la reacción inflamatoria que te induce el agente. O sea, muchas veces la clínica de la infección no depende tanto del germen o del virus, depende de la respuesta inflamatoria que tú produzcas. Por eso que justamente a partir de esa caída de la viremia y aumento de la respuesta inflamatoria es que el paciente empeora.
tiene que ver también la respuesta inflamatoria de cada individuo. Mira, el shock en el dengue se da por escape de líquido del intra al extravascular. Me produce una hipovolemia efectiva y shock. No se da el shock por sangrados en sí, sino por un incremento en la permeabilidad capilar. Clínicamente, entonces, vas a encontrar en el paciente esos signos de extravasación. ¿Qué signos encontrarás en el paciente de extravasación capilar? ¿Qué signos clínicos? Edemas, efusión pleural, por ejemplo, podrás encontrar en este paciente. La baja en las plaquetas me condiciona pues un sangrado en el paciente. Como les mencioné, mira, los peores serotipos van a ser el 2 y el 3, sobre todo el DEN2. Recuerda que una infección previa es el principal factor de riesgo para una infección más severa a la siguiente, en los casos de los virus dengue. ¿Cómo se clasifica el dengue? ¿Qué es lo que tienen que leer? Algunos me preguntan, me ponen una preguntita del 2004, creo, ¿no? Criterios de dengue hemorrágico, doctor, ¿cuáles son? Pero es que eso ya no se usa, pues. Antes, ¿cómo se clasificaba el dengue? Dengue clásico, dengue hemorrágico, shock por dengue, ¿no es cierto? Eso ya fue hace tiempo, ¿no? ¿Cómo es actualmente? Dengue no grave, dengue grave, ¿ya? Dengue no grave, dengue grave. Esto según la recomendación de la OMS que fue adoptada por el MINSA, pues, ¿no? El dengue no grave puede ser sin y con signos de alarma. ¿Para qué han hecho esa clasificación? Dengue no grave y dengue grave. Esa clasificación la han hecho para, digamos, optimizar el manejo del paciente. Con esa clasificación optimizamos el manejo del paciente. Un paciente sin signos de alarma se va a su casa con paracetamol. Un paciente con signos de alarma se hospitaliza porque potencialmente puede hacerme formas de dengue grave. Y el dengue grave pasa a lo que es UCI. Un dengue probable es un paciente que vive en áreas endémicas de dengue, que tiene fiebre y tiene dos criterios más, ¿no? Fiebre más náuseas o vómitos, más rash, artromialgias, o petequias o leucopenia, ¿no? Es un caso de dengue probable. ¿Cómo lo confirmas? Anticuerpos le pides, ¿no? ELISA IgM para dengue a partir del 5.º día de enfermedad o antígeno NS1 que les mencioné, NS1. O sea, fiebre que venga de la endémica más dos signos o síntomas más, ¿no? Artromialgias, náuseas, vómitos, rash, petequias, leucopenia. Signos de alarma para estar atentos, dolor intenso, vómitos persistentes, porque eso me puede deshidratar al paciente, ¿no? Es un paciente que de por sí hay una extravasación de líquidos, que también tenga pérdidas, olvídense, ¿no? ¿Qué más se ponen? Acumulación clínica de fluidos. Clínicamente, ¿qué es lo que vas a buscar de fluidos? Edemas, ¿no? Efusión pleural, también les mencioné. Sangrado en mucosas, que me puede hablar de problemas en las plaquetas y otros síntomas más. Obviamente un dengue grave, que es el que va a UCI, ese paciente tiene un escape severo de fluidos, y eso como lo evidencias, con hipotensión, shock, hipotensión. Ya saben que el shock en el dengue es por escape del intra al extracelular. Sangrados severos y daño orgánico. Esa hipovolemia efectiva en el paciente, escape de líquido del intra extracelular, perdón, del intra al extravascular, me trae como consecuencia hidroperfusión orgánica. Como les mencioné, va a haber compromiso renal, compromiso hepático, encefalopatía, miocarditis, compromiso orgánico en el paciente. Ese paciente pasa a UCI. ¿Está? Signos de alarma, dolor abdominal persistente continuo, vómitos persistentes, alteración de la conciencia, aumento del hematocrito. ¿Cómo se llama eso? Hemoconcentración, ¿no? Escape de líquido del intra al extravascular. La sangre se concentra más, por así decirlo. Hay aumento del hematocrito, hemoconcentración. Hemoconcentración es lo que ocurre en este paciente. Dengue grave, shock por extravasación de plasma, sangrado profuso, afección grave de órganos. Este paciente debería ir a UCI sobre todo.
Diagnóstico. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? ¿Qué le vas a pedir a tu paciente? ELISA IgM para dengue a partir del 5.º día de enfermedad. ELISA IgM para dengue a partir del 5.º día de enfermedad. Y desde el primer día le van a pedir lo que es antígeno NS1. Antígeno NS1. ¿Cómo se maneja el virus? Reposo y fluidoterapia. Solución salina isotónica. Cloruro de sodio al 9 por 1000. ¿Se dejan AINES? ¿Por qué no se dejan AINES? Recuerden que el AINE me altera lo que es la agregación plaquetaria. El AINE me altera la agregación plaquetaria. Se deja paracetamol y manejo de soporte. El dengue es una enfermedad viral, pues, ¿no? Viene solita, se va solita. El problema es que cuando se va también se va a veces con el paciente mismo. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Soporte. El cuadro clínico, recuerden, no te dura más de 7, 10 días, ¿no? A lo más. Recuerden bien, casos probables de dengue, viene de un área endémica, ponte el norte del Perú o la selva, tiene fiebre, y 2 signos o síntomas más, ¿no? Racha, artromialgias, algún otro signo que puedan presentar. ¿Qué más tenemos? Tenemos fiebre amarilla. Fiebre amarilla también es un arbovirus, muy parecido al virus del dengue, muy parecido, ARN. Este virus no solamente ataca a los humanos, ¿eh? También ataca a los primates, a los monitos. Tenemos al mono aullador, ya saben cómo se llama así, ¿no? ¿Por qué se llama así? Y al mono araña, ateles. O sea, los monos también se mueren por fiebre amarilla. ¿Cuáles son los vectores principales de fiebre amarilla? Tenemos lo que es el Aedes aegypti, responsable de la fiebre amarilla urbana, y tenemos el Haemococcus silsabetes, que es de la selvática, entre los primates, entre los monos, y en humanos que también están en ese hábitat, ¿no? Que viven pues en la selva. Actualmente, ¿qué es lo que se ve? ¿Fiebre amarilla urbana o fiebre amarilla selvática? En la ciudad ya no se ve, ¿no es cierto? Se ve la selvática. Mira, ciclo selvático, ciclo urbano. Ciclo selvático, fiebre amarilla selvática entre primates y entre humanos que viven en este ambiente. Acá pues es en la ciudad. Actualmente se ve lo que son ciclos selváticos. Es más frecuente la fiebre amarilla selvática y ya saben cuáles son los vectores. Ahora, les he mencionado que la condición para que exista una enfermedad es que exista el vector. Ya que en Lima hay el vector, Aedes aegypti, toda la costa. ¿Es posible que fiebre amarilla exista en Lima? ¿Hubo alguna vez en Lima fiebre amarilla? Historia de la medicina. Dicen que en Lima hubo una epidemia de fiebre amarilla en el año 1840 más o menos. En 1840. Ahí una epidemia de fiebre amarilla dice que murió el 50% de la población del Callao. Entonces, el hospital en ese tiempo más grande de Lima era el hospital de San Andrés, que queda en Barrios Altos, ¿no? En la Plaza Italia. Ese hospital colapsó, pues dicen, ¿no? Entonces ya no había dónde poner a los pacientes. Entonces el presidente de esa época, Pardo, decidió crear el hospital más grande en ese momento, que fue el 2 de mayo, ¿no? Justamente por eso nace el 2 de mayo. Por eso nace, por la epidemia que hubo de fiebre amarilla. Bueno, en la actualidad los casos entonces solamente se ven en selva. ¿Cuál es el cuadro clínico de la fiebre amarilla? ¿Cuánto tiempo te dura el cuadro clínico? Igual, te dura no más de 10 días, ¿no? 10 días, 14 días a lo más. ¿Por qué se caracteriza la fiebre amarilla? ¿Cuál es su característica clínica? Me da lo que es un síndrome ictérico hemorrágico febril. Un síndrome ictérico hemorrágico febril. La característica es un síndrome ictérico hemorrágico febril. Mira, tiene 3 fases igualito. Fase de infección. Dura 3 a 4 días. Fase de infección, 3 a 4 días. Caracterizada por fiebre, escalofríos, cefalea, dorsalgia, lumbalgia, náuseas, vómitos. Un cuadro completamente inespecífico, ¿no? Con eso tú no puedes decirme, ¿no, doctor? Es una fiebre amarilla.
Puede ser qué cosa, puede ser dengue, puede ser fiebre tifoidea, puede ser también una brucelosis, ¿no? Tiene el dorsalgia, lumbalgia. La cosa que después de la fase de infección, pasan los 3 a 4 días, la fiebre cae. Y hay una aparente remisión, fase de remisión, recuperación transitoria. Ese clásico paciente que antes de empeorar mejora. Oye, ya estás mejor, ¿no? Mañana sales de alta, ¿no? Y al día siguiente, fase de intoxicación. Aparece la ictericia, los síntomas nuevamente vuelven a aparecer y el paciente empeora. Hay disfunción orgánica. ¿Qué órganos sobre todo son los que se afectan? Hígado y riñón. Falla hepática, falla renal. Ictericia intensa, falla hepática, falla renal. Y producto de la falla hepática también se alteran los factores de la coagulación. Entonces, ¿qué cosa hay? Sangrados. ¿Cuál es el sangrado clásico de la fiebre amarilla? El clásico así del libro. La hematemesis, el vómito negro. ¿Ok? Entonces, paciente síndrome ictérico hemorrágico febril, que se muere en menos de una semana. Viene de la selva, fiebre amarilla. ¿Mm? Ahora, como es un síndrome, también puede tener otras causas. ¿Qué otras causas me pueden decir que me puede producir un síndrome ictérico hemorrágico febril? Independientemente de la procedencia, pero causas de síndrome ictérico hemorrágico febril, aparte de fiebre amarilla. ¿Qué se les ocurre? Leptospirosis. El cuadro puede ser parecido, pero ¿qué me haría marcar leptospirosis primero, no? ¿Mm? ¿Qué me haría marcar leptospirosis? ¿Mm? ¿Qué haría que yo marque leptospira? ¿Recuerdan cómo se transmite la leptospira? ¿Se transmite por qué? Por contacto con orina de roedores, de ratas. Contacto con orina de roedores. No quiere decir que la rata viene pues y te orina encima, ¿no? Sino que la rata orina en una chacra, en el pasto, en tu cama, no sé, en un almacén, o sea, antecedentes que te sugieren contacto con ratas, ¿no? Es gasfitero, trabaja en un almacén, en una chacra, algo por el estilo. Y el cuadro es ictérico hemorrágico febril, pero te dura a veces más de 3 a 4 semanas la leptospirosis. ¿Qué parte de la clínica de la leptospirosis te hace que tú marques eso? Aparte del sangrado, fiebre y la ictericia. Mialgias, sobre todo en donde, en pantorrillas. Mialgias en pantorrillas, clásico ya, leptospirosis. ¿Qué más? Conjuntivitis, ¿no? Hiperemia conjuntival, mialgias en pantorrillas, ictericia, por ahí que es gafitero, ya, leptospirosis. Si les he dicho que en fiebre amarilla, sobre todo hay falla hepática, falla renal y hay hematemesis, vómito negro, ¿qué complicación distingue o se puede ver con más frecuencia la leptospirosis que me puede hacer diferenciar? O sea, tienes que buscar así cuadros clínicos que se van más hacia una patología, ¿no? ¿Qué más puede ser? Neumonitis hemorrágica, compromiso pulmonar, neumonitis hemorrágica. O sea, compromiso pulmonar en un paciente ictérico febril, leptospirosis. ¿Qué más? Meningitis aséptica. ¿Por qué aséptica? Porque en el LCR no vas a encontrar a la leptospira. Es una inflamación meningia, producto de la inflamación sistémica que me induce el germen, pero no es causada directamente por el germen. Meningitis aséptica para leptospirosis. Y el tiempo de enfermedad, ya le dije, ¿no? Más tiempo. Ya, aparte de la leptospirosis, ¿qué otro cuadro me puede dar un ictérico hemorrágico febril? Aparte. Malaria también, ¿no? Malaria. Pero ¿de dónde tiene que venir tu paciente con malaria? De la selva, ¿no? Y aparte de fiebre, ictericia, sangrados, ¿qué tienen que tener para que sea una malaria? Anemia. Fiebre, anemia, ¿no? O sea, de la selva, malaria. ¿Qué otra patología que vimos ayer también puede darme un cuadro sistémico, así con fiebre? ¿Ah? Que también va con anemia y fiebre. Bartonelosis también me puede dar un cuadro así sistémico, ¿no? Pero ese paciente viene ¿de dónde? Viene de la sierra, ¿no es cierto? También.
Y por último, una posibilidad también es una hepatitis aguda fulminante. Recuerda que 1% de las hepatitis virales pueden producirte eso, ¿no? Ahí quizás habría aumento de las enzimas hepáticas más de 1000, ¿no? Hipertransaminasemia, etcétera. Es entonces la característica de la fiebre amarilla, un síndrome ictérico hemorrágico febril que te mata en menos de una semana o 10 días de evolución. Su complicación clásica es el vómito negro. Una vez vi un paciente con fiebre amarilla en el hospital, es igualito a esto, sangrando así, hematemesis. Sobre todo me afecta lo que es el hígado y lo que es el riñón, recuerda. Diagnóstico: todo paciente con síndrome ictérico hemorrágico febril que fallece, viene de la selva, debería ser sometido a necropsia, ¿no? Mandas un pedazo de hígado, un pedazo de riñón del vaso para estudio, obviamente. Manejo: soporte hemodinámico, ¿no? Nada más esperar que el cuadro clínico pase. El cuadro, recuerden, dura una semana lo más. Chikungunya, Zika. Ni chikungunya ni Zika matan, ¿eh? No matan. Pero ¿cuál es el problema? Chikungunya no mata, pero te postra. Si al dengue le llaman la fiebre rompehuesos, chikungunya es el que más me da artralgias. Más artralgias que el dengue. Incluso verdaderas artritis, ¿no? Hay sinovitis. Incluso las artralgias y las artritis pueden persistir luego de acabar el cuadro clínico, ¿no? Te da chikungunya, te dura el cuadro clínico una semana, pero después de la semana y por varias semanas más o meses vas a persistir con artritis o artralgias. Lo que es Zika, sobre todo me da conjuntivitis y exantema, ¿no? Y Zika asociada pues a problemas en los recién nacidos, microcefalia, también va con Guillain-Barré. Ahora, de forma clínica que tú me digas así al 100%, este es un dengue, este es chikungunya, difícil, ¿no? Difícil. Que es importante la serología, ¿no? Igual pides anticuerpos para chikungunya, Zika, dengue, ¿no? Y lo que sale positivo finalmente es, y finalmente se manejan igual, ¿no? Soporte. Este cuadro les va a ayudar bastante, pues, ¿no? Dengue, fiebre alta, mialgias, va con shock, es el que mata, ¿no? Recuerden que la mortalidad en el dengue va a ser algo variable en el paciente. Depende mucho de los brotes que haya y depende mucho si tiene una infección previa. Chikungunya no mata, pero ¿qué me deja? Postración en el paciente. Sobre todo, ¿qué cosa? Artralgias severas, incluso verdaderas artritis en el paciente, que pueden persistir incluso semanas luego del cuadro clínico. Zika, sobre todo, me da rash y conjuntivitis, sobre todo. Asociada a problemas congénitos, ¿no? Microcefalia, también a síndrome de Guillain-Barré. Aunque el Guillain-Barré, así prácticamente puede ser producido por cualquier agente infeccioso. Sin embargo, hay asociaciones más importantes, ¿no? Que ya se ha mencionado. ¿Cómo se manejan? Soporte, los cuadros clínicos duran igualmente una semana a lo más, ¿no? Serología es lo que los diferencia.